És distinto. I què poden fer? Què poden fer per a millorar també aquesta situació? No? Que Pues yo siguin creo- més feliços que el... Sí, yo creo que es, vamos a ver, la solución no es fácil, difícil, clar, no es perquè has de fácil. congeniar un poc la vida dels pares amb ¿Sabes? la dels fills. Conciliar la vida laboral y familiar aún no es una realidad, tú sabes, Però Maribel. allò de la qualitat, perquè suposo que és el que s'agafem tots, totes i tots, no? Dir, bueno, no n'hi ha tanta, però potser la que n'hi ha que siga bona, no? Sí, eso es verdad, pero con unos mínimos. Claro. Yo recuerdo un padre que decía, no, yo muchísima calidad. ¿Cuánto tiempo estás? 10 minutos. Hombre, no no. me vale. Vale, calidad media hora, 45, una hora. Tiene que haber un tiempo también, aunque solo sea por contagio personal con el niño. Y luego es verdad, hay que aprovechar los tiempos con ellos para abrazarlos, para tocarlos, para escucharlos, para no estar solamente físicamente. Es cierto que hay una realidad que los padres dicen, mira, yo tengo que trabajar hasta las 9 y es así, es una decisión que hemos tomado. También a lo mejor se puede conciliar por etapas. Cuando son más pequeños, acortar el tiempo de trabajo. Cuando son más mayores, puedes prolongar un poco las jornadas, buscar ayudas. Yo creo que lo que requiere la sociedad en este momento es organizar muy bien la vida familiar. I no organizar oblidar-nos els caps de setmana, les vacances. Efectivament. Que a vegades és un poc també... Ai, és que tinc el cap de setmana i també vull descansar, però és que descansar també implica estar amb el teu fill. Sí, sí, y además divertirte con él. No hace falta como aquello de una obligación. Ahora, de 11 a 11 y media tengo que jugar con él. No, de 11 a 11 y media hacemos algo que nos guste a los dos, pero que le transmita al niño que le quiero. Al final, cuando estoy con otra persona dedicándole mi tiempo, yo estoy diciendo, te quiero. Pues eso es lo que queremos para los padres y para los hijos. Han vist el vídeo d'Enric, la